Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera. Tercer Pleno Casatorio Civil. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tercer Pleno Casatorio Civil. Este Pleno Casatorio está contenido en la Casación 46-64-2010-1. El caso que motivó este pleno se trata de un divorcio por causal de separación de hecho y la cual se tramita en la vía de conocimiento. Pero más allá de la materia, que fue un divorcio por causal específica de separación de hecho, el tema vinculado a esto es la indemnización en esta causal. Entonces, por lo tanto, vamos a ingresar a ver lo que fueron los precedentes judiciales en este tercer pleno casatorio civil. Se señaló que en los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el juez de familia tiene facultades tuitivas. Por lo tanto, en estos procesos se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones. Normas vinculados a la acumulación de pretensiones o vinculado a los principios que acabamos de mencionar, se debe flexibilizar. ¿En aras de qué? De proteger, ofrecer una protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado, que reconoce, respectivamente, la protección especial a el niño, la madre, al anciano o a instituciones jurídicas importantes en nuestra sociedad, como son la familia, el matrimonio. En ese sentido, en los procesos sobre divorcio y de separación de cuerpos por la causal de separación de hecho, el juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345-A del Código Civil. ¿Y de qué manera el juez tiene que velar por esa estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho? A pedido de parte o de oficio, señalará una indemnización por daño, el que incluye el daño a la persona, u ordenará la adjudicación preferente de la sociedad conyugal, de los bienes de la sociedad conyugal, específicamente, independientemente de la pensión de alimentos que pudiera corresponderle. Entonces, en este punto cabe precisar que la manera de velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho es el pronunciamiento
sea a pedido de parte o de oficio, acerca de la indemnización por el posible daño que se le pueda haber causado a ese cónyuge, o la adjudicación preferente de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. De esa manera, buscará el juez velar por la estabilidad económica del cónyuge más perjudicado. Asimismo, el Pleno señala que el daño moral es indemnizable y se halla comprendida en el daño a la persona. Este último punto resulta importante destacarlo porque en la doctrina referente a los daños se establecía que el daño moral y el daño a la persona eran autónomos, que eran independientes. Pero en este caso, el Pleno está señalando que el daño moral, que es el sufrimiento, la aflicción que se le pueda causar a una persona, forma parte del daño a la persona. Entonces, el daño moral es parte del daño a la persona. El daño a la persona es el todo. El daño moral es parte. Entrando más al aspecto central, medular del Pleno, porque hay que recordar que el aspecto medular del Pleno es la indemnización en los casos de separación de hecho o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal, en casos de separación de hecho. Y sabemos, como ya lo señalamos, que el juez de familia que está viendo este caso debe cumplir una función tuitiva en aras de proteger al cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación de hecho. Es por ello, a pedido de parte, podrá formularse, dice el Pleno, tal pretensión se refiere a la indemnización por daños o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal en los actos postulatorios, ya sea en la demanda como pretensión accesoria o con la reconvención. Aquí una precisión. Si es en la demanda, eso significa que es el cónyuge demandante, el cónyuge o la cónyuge demandante que plantea divorcio por causal de separación de hecho y además se considera cónyuge perjudicado y por ello pide una indemnización por esa situación o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. Por su parte, puede ser también que sea el cónyuge o la cónyuge demandada quien al momento de contestar la demanda plantee una reconvención y se considere él o ella ser cónyuge perjudicada a consecuencia de la separación de hecho y por ello solicita una indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. También se dice, se admite renuncia expresa del interesado. Puede suceder que en un caso concreto el interés de los cónyuges simplemente sea divorciarse, extinguir el vínculo matrimonial y por lo tanto no solicitar, aun siendo cónyuge perjudicado, no tiene la intención de solicitar indemnización. En consecuencia, se permite
renuncia expresa del interesado, sea el cónyuge o la cónyuge demandante, o sea el cónyuge o la cónyuge demandada, de poder plantear la renuncia a un tema de indemnización o adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. También se dice que el pedido es procedente después de los actos postulatorios. Eso quiere decir que el demandante o la parte demandante lo puede solicitar después, o la parte demandada también lo puede solicitar después. Es decir, si bien la regla es que el demandante lo solicite al momento de interponer la demanda como una pretensión accesoria, así como la parte demandada lo solicite al momento de contestar vía una reconvención, también es posible que lo soliciten después de los actos postulatorios sin problema. En ese caso, si lo hacen posteriormente, el juez lo admitirá y correrá traslado de ese pedido a la parte contraria para que pueda ejercer su derecho legítimo de defensa y de contradicción, bien, respecto a ese pedido. En ese caso, se puede hacer. El pleno casatorio también establece que de oficio el juez de primera instancia se pronunciará sobre estos puntos, siempre que la parte interesada haya alegado o expresado de alguna forma hechos concretos referidos a los perjuicios resultantes de la separación de hecho o del divorcio en sí. Aquí viene el tema de flexibilizar la congruencia procesal, permitirle al juez pronunciarse sobre la indemnización en caso exista cónyuge perjudicado a consecuencia de la separación, y pronunciarse aun cuando las partes, sea parte demandante o parte demandada, expresamente no hayan solicitado el tema, pronunciarse de oficio. Pero hay un punto importantísimo que debemos tener en cuenta siempre, que el juez se pronunciará de oficio siempre que la parte interesada, la parte que se considere perjudicada a consecuencia de la separación de hecho, haya alegado hechos concretos referidos a esa situación. El juez no puede partir de la nada, tiene que partir de un hecho que la propia parte lo haya afirmado en algún momento dentro del proceso. Ese es el aspecto que debemos tener en cuenta siempre. El juez, para poder pronunciarse de oficio sobre este tema, tiene que partir de algún hecho concreto que la propia parte haya afirmado en cualquier momento durante el trámite del proceso. Aquellos hechos, dice el Pleno, pueden ser alegados o expresados incluso después de los actos postulatorios. Incluso después de los actos postulatorios, es decir, esos hechos pueden haber estado señalados en la demanda, que es un acto postulatorio, puede también estar señalado en la contestación de la demanda, que es un acto postulatorio, pero también puede estar señalado en algún escrito o alegato posteriormente
que se haya efectuado durante el trámite del proceso. Entonces, no necesariamente en los actos postulatorios. El juez concederá a la otra parte la oportunidad razonable de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer la prueba pertinente. Lo que mencionamos hace un momento. Respetar el contradictorio en el proceso civil resulta relevante. Darle la oportunidad a la parte contraria de pronunciarse sobre aquellos hechos y de ofrecer alguna prueba pertinente si la tuviera. Si no presenta nada o no señala nada, no es ningún problema. Lo importante es darle la oportunidad que lo haga. Si lo hace o no, ya es una cuestión de la propia parte. Y si ya se llevó a cabo la audiencia de pruebas, los medios probatorios que se ofrezcan serán de actuación inmediata. Eso de actuación inmediata se refiere básicamente a la prueba documental, ¿no? En ese sentido. Señala el Pleno que en el estado correspondiente del proceso, y de ser el caso, el juez debe fijar como parte de los puntos controvertidos los extremos ya mencionados. ¿Qué extremos ya mencionados nos referimos? ¿A la indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal en caso haya cónyuge perjudicado a consecuencia de la separación de hecho? Lo ideal sería que el juez fije puntos controvertidos respecto a esos extremos. Pero también el Pleno establece, en todo caso, el juez se pronunciará sobre la existencia de la condición de cónyuge más perjudicado de una de las partes según se haya formulado y probado la pretensión o alegación respectiva, o sobre la inexistencia de aquella condición si no existiera elementos de convicción necesaria para ello. Entonces, si el juez establece que hay elementos que generen la convicción de que no existe ningún hecho concreto sobre cónyuge perjudicado, ¿no? Entonces el juez dirá: no corresponde pronunciarse sobre indemnización o adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. En ese sentido, el juez debe pronunciarse. Se garantizará el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, particularmente el derecho de defensa de las partes, el principio de contradicción y el derecho a la instancia plural. Hace un momento señalamos que si las partes posteriormente solicitan la indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal, el juez otorgará un plazo razonable a efectos que la parte contraria pueda señalar algo al respecto. Eso implica respetar el derecho a la defensa de las partes, así como promover el contradictorio en el proceso, lo cual resulta relevante y forma parte de lo que es el debido proceso. Pero también aquí señalan el derecho a la instancia plural. ¿Eso qué significa? Que es el juzgado de primera instancia el que debe pronunciarse sobre este tema, sea a pedido de parte o de oficio. Pero ¿qué sucede
si el juzgado de primera instancia no dijo nada sobre cónyuge perjudicado, no dijo nada sobre tema de indemnización. La pregunta es, ¿el superior jerárquico podrá pronunciarse en caso el expediente es elevado en apelación? ¿El superior jerárquico se pronunciará sobre el tema? La respuesta es no, porque el superior jerárquico no se pronunciará sobre algo o sobre un aspecto que el juez de primer grado no haya mencionado absolutamente nada, porque si lo hiciera, afectará el derecho a la instancia plural, que forma parte de lo que es el derecho a un debido proceso. En consecuencia, es importante tener en cuenta el tema. El tercer pleno casatorio también señala que el juez apreciará en el caso concreto si se ha establecido alguna de las siguientes circunstancias. El grado de afectación emocional o psicológica. Importante en los casos de separación de hecho, evaluar la afectación emocional o psicológica que haya tenido uno de los cónyuges. Yo en este punto siempre recuerdo lo señalado por un profesor que decía, no es lo mismo una separación de hecho de una pareja de 30 o 40 años de casados, con hijos incluido, a una separación de hecho de una pareja de jóvenes de 2 años de casados recientemente. Entonces probablemente la afectación emocional o psicológica respecto de ese matrimonio de 30 o 40 años sea mayor. En consecuencia, ese aspecto es algo a tener en cuenta. Otro aspecto es la tenencia y la custodia de hecho de los hijos menores de edad y la dedicación del hogar. A veces sucede que cuando hay una separación de hecho, los hijos quedan en poder de uno de los cónyuges. Y es este cónyuge quien tiene en su poder a los hijos, a los niños, es quien los cuida, los protege, los alimenta, se preocupa. Y el otro que se fue, pues prácticamente no asume esa preocupación o ese deber de padre respecto de los hijos. Eso pasó en el caso que motivó este pleno, donde ahí se estableció que la cónyuge resulta ser la cónyuge perjudicada debido a que uno de los aspectos que se analizó es que teniendo hijos menores, se quedó en poder de ella y es ella quien cuidaba, alimentaba, criaba a estos menores. Y él, quien se alejó, se fue, prácticamente hizo vida de soltero, como si no tuviera ningún compromiso. Entonces, es un aspecto a tener en consideración. Otro aspecto es si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad ante el incumplimiento del cónyuge obligado. Eso también otro aspecto a tener en cuenta. Situación que se analizó también en el caso que motivó este tercer pleno, donde la señora es quien demandó alimentos al cónyuge, bien, que tuvo que demandar alimentos para recién él otorgar una pensión de alimentos a favor de sus hijos. Entonces, es otro aspecto que el juez deberá evaluar.
También si ha quedado en una manifiesta situación desventajosa y perjudicial con relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio. Aquí probablemente se analizará aspectos como la economía, ¿no? Me acuerdo del caso que motivó este tercer pleno casatorio, donde ella decía que trabajaba en el campo, cosechando, sembrando ciertos productos, y con eso se mantenía ella y sus hijos. Él era un profesor, había estudiado y terminado la carrera de educación y era profesor y trabajaba en otra ciudad, en otro pueblo, bien, como profesor ejerciendo la docencia. Entonces ahí, por ejemplo, se evaluó la situación económica de ella y la situación que él tiene actualmente. Y ahí se estableció que había una situación en desventaja en relación a ella y no en relación a él. Y dice el Pleno, entre otras circunstancias relevantes. Cuando yo señalo entre otras circunstancias relevantes, podría recordar un caso de que un cónyuge enfermo o que adolece cierta enfermedad o cierta discapacidad. En consecuencia, eso también se tendrá que evaluar. Esta parte del Pleno señala que el juez apreciará estas circunstancias, no necesariamente todas. Puede ser una, algunas, puede ser todas también, u otras circunstancias distintas a estas, para poder determinar la existencia del cónyuge más perjudicado a consecuencia de la separación. Cuando hace un momento nos referíamos a hechos concretos que debería señalarse para permitirle al juez pronunciarse de oficio sobre este tema, nos referimos a estos puntos. Hechos concretos que nos den a entender que hay una afectación emocional, hechos concretos referentes al cuidado y la tenencia de los hijos, a procesos de alimentos que ha existido entre los cónyuges, a la situación patrimonial que tienen los cónyuges o la salud propiamente. A eso nos referimos cuando el Pleno hace mención a hechos concretos, en ese caso. Otro punto que se señaló en el tercer Pleno casatorio civil es que el juez superior integrará la resolución impugnada de primera instancia cuando se haya omitido pronunciamiento, cuando se haya omitido pronunciamiento expresa sobre la existencia o inexistencia del cónyuge más perjudicado, siempre que la fundamentación respectiva aparezca de alguna forma en la parte considerativa de la sentencia apelada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del Código Procesal Civil. Bueno, el artículo 370 habla de las facultades que tiene el superior jerárquico, ¿no?, de la competencia, ¿no?, entre ellos integrar, completar lo resuelto por el juzgado, pero completar siempre que haya motivación, completar siempre que haya en la parte considerativa elementos respecto a la existencia de cónyuge más perjudicado, que el juez haya analizado la existencia de cónyuge más perjudicado y que solamente en la parte resolutiva de la sentencia haya omitido declarar respecto de la indemnización. Sin embargo, si en la parte considerativa no hay ninguna motivación respecto a la existencia de cónyuge más perjudicado, no cabe
la integración. No cabe que el superior jerárquico integre. Lo que cabe en ese caso es la nulidad de la sentencia de primera instancia y que se devuelva al juzgado para que el juzgado emita otra sentencia, pero ahora sí pronunciándose sobre si existe o no el cónyuge perjudicado en casos de separación de hecho. Entonces, tengamos muy en cuenta este artículo 370 del Código Procesal Civil. El fundamento legal de la indemnización en los casos de divorcio, específicamente de separación de hecho, porque recordar un punto importante, este pleno casatorio, si bien trata sobre divorcio, este pleno casatorio es concretamente sobre separación de hecho. Y el caso de indemnización es en los casos de separación de hecho. Bien, el pronunciamiento de oficio, la flexibilización de las reglas, bien, el pedido posterior en cualquier momento es sobre la indemnización en casos de separación de hecho. Yo no niego que la indemnización también exista en otras causales, llámese adulterio, violencia familiar, que también puede haber daños y que también puede existir pedidos de indemnización. Pero el Pleno no se refiere a la indemnización en casos de adulterio, en casos de violencia familiar, en casos de abandono injustificado. No, el Pleno centra su análisis en los casos de la indemnización en temas de separación de hecho. Y es en este caso donde el Pleno dice la indemnización o la adjudicación de bienes tienen la naturaleza de una obligación legal. Obligación legal, ¿por qué? Porque está expresamente previsto en el artículo 345-A del Código Civil. Ahí está expresamente previsto este pedido, cuya finalidad es corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí. En ese sentido, corregir un evidente desequilibrio económico e indemnizar el daño a la persona resultante de la separación de hecho o del divorcio en sí. El caso que motivó este tercer pleno casatorio, hubo un desequilibrio económico. Se probó, se demostró que la cónyuge vivía en el campo, tenía un ingreso precario en base a ciertos productos que sembraba y cosechaba, mientras él ya era un profesional, ejercía la docencia, era profesor, tenía un sueldo, tenía un trabajo, tenía un ingreso seguro. Ella cuidaba a los hijos, él prácticamente se desentendió de ellos. Ella tuvo que demandar alimentos para que él recién en base a ese proceso pase algo para mantener a los hijos. Entonces, esas circunstancias se evaluaron en el caso en concreto, además de las humillaciones que él realizó respecto de ella, hizo que se decidiera que hubo un desequilibrio económico y que por lo tanto él tiene que indemnizar, realizar un pago económico a ella en ese caso concreto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Además, este pleno casatorio señaló que su fundamento no es la responsabilidad civil contractual o extracontractual, sino la equidad y la solidaridad familiar.
Esto último resulta importante destacarlo porque cuando dice no es responsabilidad civil contractual o extracontractual, significa que el análisis de la indemnización en este caso no será como se hace en un caso de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Recordemos que a nivel jurisprudencial se ha establecido que los casos de responsabilidad civil contractual o extracontractual se analiza 4 elementos de la responsabilidad civil: la conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y el factor de atribución. Elementos que no se analizarán en un caso de indemnización por separación de hecho. En un caso de indemnización por separación de hecho, básicamente se analizará la separación de hecho propiamente, si se configura, y se analizará el cónyuge o la existencia de cónyuge perjudicado a consecuencia de la separación. Y nada más. Y en base a ello se establecerá un monto económico de indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad, basándose en la equidad, en la justicia al caso concreto y en el principio de la solidaridad familiar. Es en este sentido la conclusión que llegamos es lo siguiente. En los casos de divorcio por separación de hecho, es posible solicitar e incluso pronunciamiento de oficio respecto de la indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal, siempre que se advierta la existencia de un cónyuge perjudicado a consecuencia de la separación. ¿Y cómo se determina la existencia de cónyuge perjudicado a consecuencia de la separación? En un caso concreto, a partir de hechos que las propias partes establecen. ¿Hechos referidos a qué? Hechos referidos a una afectación emocional, psicológica, por ejemplo, un tratamiento psicológico, hechos referidos a la manutención de los hijos, la tenencia, el cuidado, hechos referidos a la situación económica que atraviesa actualmente, enfermedades, discapacidad, situaciones que se analizarán en un caso concreto y el juez, cumpliendo una función tuitiva, podrá determinar el tema de la indemnización o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. Es lo que hemos querido compartir con ustedes en esta oportunidad, queridos amigos, esperando una próxima oportunidad y desarrollar los otros plenos que también son importantes. Muchas gracias por su atención. EGACAL, Escuela de Derecho.